Querido hermano y hermana, traigo una palabra en esta mañana que quizás te recuerde algunas cosas, pero creo importante, creo de suma importancia. Estas semanas atrás hemos tenido palabra, como se suele decir, más inspiradora con referencia al Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hemos sido ministrados, hemos orado. Pero quiero en esta mañana traerte una palabra que creo que te va a recordar cosas, pero con cosas evidentemente también reveladas de la palabra de Dios para que podamos ir avanzando. Y te lo recuerdo en esa frase que decíamos a principio de año como iglesia. No sé si te acordarás, ese lema que teníamos un poquito de principio de año que sacábamos del libro de Crónicas, donde se habla de los hijos de Isaacar. Dice que los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, dice que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, y que Israel hacía lo que ellos en cierta manera aconsejaban, porque eran entendidos en los tiempos. Entonces, cuando ellos hablaban, el pueblo de Israel obedecía, seguía las direcciones. Y en esta mañana quiero traerte una palabra una vez más, dándole contenido a esa frase, entendidos en los tiempos. Pero le he puesto título a este mensaje, y el título que le he puesto es: no dejes que te manipulen. Interesante. No dejes que te manipulen. Porque quieras o no, quiero decirte algo. El mundo hoy es una gran obra de manipulación. Hoy en las esferas, que quizás nosotros no llegamos muchas veces a entender, en las grandes esferas que dirigen, esos hilos que dirigen el mundo. Y cuando me refiero al mundo, al ser humano, al pensamiento del ser humano, no al mundo, porque el mundo lo dirige Dios, pero ese pensamiento que rige las mentes, los pensamientos, la filosofía, sabemos quién la dirige, que no es el Señor en este sentido. Son aquellos seres que están dirigidos por el príncipe de este siglo, que es el diablo, y que rige las mentes, quitando a Dios de todo lugar, quitando a Dios del centro del universo y poniéndose el hombre, el egocentrismo, ¿verdad? El hombre como centro del universo, el humanismo y todas estas doctrinas y filosofías. No dejes que te manipulen. No dejes que te manipulen. Este año, hermano, comenzamos con ese título, debido a eso que ya comenzó hace 2 años, sufriendo la pandemia del COVID, ¿verdad? Entendidos en los tiempos. Esta es una frase de ese libro de Crónicas. Estamos viviendo momentos muy delicados, y si yo te digo esto, seguramente no te diga nada nuevo ni nada que tú no sepas. Delicados y de cambio en la estructura mundial, en todos los parámetros, a nivel mundial. Si dijera que estamos viviendo momentos muy difíciles y críticos, no sería nuevo, y tú y yo lo estamos viendo continuamente. Alrededor de este mundo estamos viviendo en sociedades, hermanos, muy cambiantes y divididas. No quiero ni me gusta ser repetitivo, pero son momentos de mucha dificultad para nuestra sociedad y de verdaderos problemas y cambios para muchas familias. Seguimos con muchas injusticias. Hay personas y núcleos familiares que están viviendo en una verdadera amargura y en continuos procesos de ansiedad, de estrés y de problemática. Incluso llegando a entrar en ese pozo que se dice, ya el salmista lo decía, pozo de la desesperación, siendo llevados a una de las enfermedades más comunes de este siglo, de esta década, de estos años, que es la depresión. Como ya dijimos en otras predicaciones, los conflictos políticos, geopolíticos, ahora bélicos, como los encontramos en Ucrania, Siria, África y otros contextos, los movimientos socioeconómicos, la cumbre de Davos, ¿verdad? La inflación que tenemos ahora, los precios por las nubes, la globalización, el calentamiento global, intereses y grandes fortunas que dirigen este mundo, los movimientos neoliberales, por un lado, ultraderechistas por otro, la filosofía masónica, la ideología de género,
con la manipulación digital y publicitaria a las masas, junto con los movimientos migratorios que estamos viendo, van a traer muchos cambios a este mundo. La Iglesia debe de tener sabiduría, debe de tener santidad, debe de tener discernimiento de espíritu, debe de estar llena del poder del Espíritu Santo en estos tiempos que estamos viviendo. Amén, hermanos. Amén. Para enfrentar, querido y querida alma, para enfrentar y dar respuesta a un mundo perdido, y el cual Dios tiene un propósito con él, y un deseo es que nadie se pierda y todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Amén. Cuando hablamos de este mundo perdido, hablamos de este mundo perdido, pero es que Dios no quiere. Y en las manos de la Iglesia ha dejado algo tan importante como ese mensaje de esperanza y de vida para este mundo perdido. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando, y este mundo, queridos hermanos, está manipulado. Por eso nosotros tenemos que dar respuesta a un mundo perdido, un mundo que va a ser manipulado, está siendo manipulado, es decir, influenciado. La palabra manipular significa influenciar, dirigir, ¿verdad?, con pensamientos, con doctrinas, ¿verdad? Y todos estos movimientos los estamos viendo en medio de nosotros. La semana pasada nuestro hermano y pastor Antonio nos traía una enseñanza sobre aspectos que estamos viviendo en nuestra sociedad y que son prácticamente normales y naturales. Este mundo lo está haciendo natural y evidentemente afecta a la Iglesia. La mentira, la falsedad, la cultura de la muerte. Nos hablaba de la cultura de la muerte y me hizo pensar y reflexionar porque es cierto, una de las fotos que sacaba y el hermano, cuestión del aborto, la eutanasia, todo este tipo de cosas, pero cuando decía algo del aborto, ¿verdad?, curioso, y aquí hay algún que otro hermano que le gusta el tema de las aves y de todo esto, ¿no?, ¿verdad? Y he estado mirando en internet y hay multas, y multas muy elevadas para todos aquellos que puedan romper o deteriorar, por ejemplo, un huevo de un águila real o de otras aves muy importantes y, en fin, significativas en el mundo de las aves y de la naturaleza. Multas muy altas. Pero en cambio hay una ley que apoya que un embrión, un huevecito de un embrión humano, se destruye y se le dé la muerte. Y te apoyan. Y es ley. Y estás en tu derecho. Pero en cambio te multan si destruyes el huevo de un ave. ¿Cómo está el mundo? Podríamos decir que está loco. Podríamos decir el título, otro título, ¿no? Viviendo locamente. Porque estamos viviendo locamente. Y todas esas doctrinas y pensamientos están emergiendo y nos están manipulando. Nos manipulan, nos influencian. Hermanos, el tema de la ideología de género, y no quiero entrar en esto, pero porque ya hemos hablado en distintas ocasiones, pero algo que es profundamente serio. No te creas que esto es algo, bueno, es que estoy más de acuerdo, menos de acuerdo. No, es que es algo serio, profundo. ¿Sabes por qué? Porque es ideología. No es cuestión de que yo comparta más o menos, no, es que son ideologías. Cuando estamos hablando de ideología, estamos hablando de ideas que dirigen a la sociedad, que están implantando y que quieren implantar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu nación. No es cuestión de, es que esta persona... No, son ideologías que se están desarrollando en temarios, en libros. Tanta ideología hay que ya, hay libros de textos en los cuales están manipulando a tus hijos y a mis hijos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Con esa ideología, porque se está implantando en la sociedad. No es cuestión de sencillamente un pensamiento. No, es más serio de lo que tú y yo, aún entendiendo, lo podamos comprender, porque esa ideología está en todas las esferas. Y además con poder,
con mucho poder. Tanto poder que prácticamente están gobernando. Cuidado. Cuidado porque te puedes ver con un grave problema. Te puedes ver con un grave problema, te puedes ver con una multa, te puedes ver en la cárcel, te puedes ver tachado en las redes sociales, de esto, de aquello, de lo otro. Cuidado, no hables. Pero ellos sí hablan, ellos sí manipulan, ellos sí critican, ellos sí quitan, ellos sí menguan, ellos sí quitan los crucifijos de las clases, ellos sí quieren quitar la religión, ellos sí quieren que tú dejes de predicar, ellos sí quieren que tú no digas que eres cristiano, ellos sí quieren, además lo imponen con sus leyes, pero tú no hables. Tú te callas y no digas nada, asumes. Cuidado, querida iglesia, porque nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Aún te corten la cabeza, tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Aún te metan en la cárcel, tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Tú no estás aquí para aplaudir a aquellos que te quieren manipular con sus ideas que son satánicas. Quizás este mensaje lo corten, pero bueno, Josué, lo volvemos a poner. Porque sabéis que de vez en cuando las redes sociales, cuando ve algo, porque manipulan y como mandan, tienen el gobierno, aún en las redes sociales, cuando ven mensajes de esto lo quitan. Porque ellos mandan, pero nosotros lo volvemos a poner. Ahora, si me multan, lo tenemos que pagar entre todos, ¿eh? Hermanos, me veis un poquito, pero es que es cierto. Es que es cierto, es que me siento con mis nietos y me empiezan a hablar de ciertas cosas, empiezo a ver libros de textos, empiezo a ver cuestiones, empiezo a ver a hermanos que hoy se predica una cosa y vienen otro día y te dicen, pastor, dijiste, pero es que he escuchado en la televisión que... Pero hermano, hermana, es totalmente contrario a lo que has oído, a lo que has oído bíblicamente. ¿Cómo es posible que... No es que lo escuché en un programa, no es que en internet, no es que decía, no es que era un periodista, no porque era un tal, porque era fulano, porque era un científico, pero no te das cuenta? ¿Quién te lo está diciendo? Que pones en duda lo que te está diciendo la palabra de Dios y vas a creer más al científico, al periodista, al tal, al cual, al filósofo, que lo que dice la palabra de Dios. Es decir, nos tienen cogidos, nos tienen manipulados, hermanos. Por eso, hermanos, todo esto se está produciendo y se está introduciendo hasta en la propia iglesia, Por eso, hermanos, la solución no está en la política, lo sabemos. La solución no está en los poderes económicos, ni aún en los religiosos, La solución está en Cristo. La solución está en la palabra de Dios, en los principios y valores de la palabra de Dios. La Biblia, la bendita palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar ni manipular por las corrientes de este mundo, querido hermano y querida hermana. Por eso quiero compartirte en esta mañana, tengo otro texto, pero quiero que vengas conmigo a Santiago. Quiero coger este texto, a Santiago capítulo 4. Por darte una pincelada, como comienzo a lo que te quiero decir. Mira lo que dice el capítulo 4 de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen? Capítulo 4, Santiago, apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí hay causas de una mala forma de vivir. Esas son las causas. Podríamos decir que es la carnalidad, ¿verdad? La carnalidad. Pero es algo que quiero que tú y yo tengamos en claro. Esto se lo está diciendo Santiago a la iglesia, porque dentro de la iglesia había pleitos, había contiendas, había rivalidades, había conflictos, había celos, envidia, y el apóstol Santiago se lo está diciendo a la iglesia. No es de vuestras pasiones las cuales combate, es decir, a la propia iglesia. Pero dice el verso 3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Es decir, esas son las consecuencias de ese mal estado, de ese estado carnal. Ahora vienen las consecuencias. ¿No sabéis, dice, oh alma adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, ¿verdad?, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, es que no tengo, y quiero que entiendas bien, yo creo que tú entiendes bien este texto. Y quiero explicártelo a aquellos que habéis dado cosmovisión, aquí en la iglesia, cosmovisión bíblica, lo sabéis. Hay de tres formas que la Biblia menciona el mundo, dando tres imágenes, ¿no? Y es la misma palabra, pero dando tres imágenes, ¿no? El mundo como universo, el mundo como el universo, habla más que nada del Antiguo Testamento, el mundo como universo, el mundo a diferencia de personas que no son creyentes, el mundo, y después en este texto cuando se refiere al mundo, se refiere a la filosofía, es decir, a los pensamientos, a las ideas, a lo que a nosotros nos dirige. Por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sencillamente, hermanos, tenemos que tener algo en claro. Si nosotros tenemos que predicar el Evangelio, si nosotros tenemos que estar con personas que no conocen al Señor, ¿cómo nos vamos a hacer enemigos de ellas? Al contrario, tenemos que ser amigos, tenemos que tender puentes, eso se llama en evangelismo puentes, tender puentes, porque aparte Jesús se sentaba y Él estaba con los pecadores, Él bebía, además lo acusaban de comilón y bebedor, Él estaba, nosotros no podemos aislarnos, no es que nosotros, el mundo, no, nosotros tenemos que estar, lo que no podemos tener es amistad, es con sus pensamientos, con sus ideologías, que es lo que dice Santiago, no seas amigo de sus ideologías, no de la persona. ¿Cómo tú vas a conquistar para Cristo a alguien si tú no entablas con ella una amistad, una relación, con el objetivo, con el fin de ganarlo para Cristo? Pero cuando Santiago se refiere aquí, no es decir que nosotros nos tengamos que alejar, no, al contrario, nosotros tenemos que estar y amar profundamente, amar como Cristo amó a toda clase social, a todo grupo social. Aún aquellos que defienden la ideología de género, nosotros los amamos con todo nuestro corazón porque lo que queremos es que conozcan a Cristo, bendito sea el Señor. Pero cuando dice el apóstol, va a decir, no te hagas amigo del mundo, de sus pensamientos, porque aquel que se hace amigo de esos pensamientos va en contra de mí, se hace enemigo mío, porque yo voy para allá y el mundo va para allá. Los pensamientos de Dios van para allá, los valores de Dios van para allá, los principios de Dios van para allá, y los valores y principios, los pensamientos y filosofía del mundo van totalmente en contrario, van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Santiago habla tan claro desde esta perspectiva. Este versículo es parte de un pasaje bíblico en el cual Santiago confronta, ¿verdad?, ahí, a la iglesia. Es la actitud de algunos creyentes por la cual se adaptan a la manera de pensar y la conducta que es propia del mundo. El mundo en el cual no tiene cabida ni la persona ni la palabra de Dios. Santiago comienza, hermanos, su censura con una exclamación bastante fuerte, podríamos decir, y descriptiva. ¡Oh, almas adúlteras! ¿Verdad? Dice ahí en ese verso 4. Esto nos habla de lo que se da por llamar el adulterio espiritual. Lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido desposados con Dios, nos hemos casado con Dios, pero cuando el centro de nuestro afecto es el mundo o lo material, o las cosas que no contemplan a Dios y a su Hijo Jesucristo, entonces hemos llegado a ser infieles a Él. Lo que ocurre es que nos atemorizamos cuando hablamos del adulterio en el matrimonio. ¿Pero por qué
No reaccionamos igual cuando estamos traicionando a Dios con quien hemos sido desposados. Ha adulterado en el matrimonio. Uy, qué persona infiel. Pero ¿y cuando adulteramos con nuestro esposo, que es Cristo, y le somos infiel a Él? Vemos a un hombre que es infiel, a una mujer que es infiel y nos ponemos las manos en la cabeza. Pero ¿y cuando un creyente, tú, yo, somos infiel a Dios, nos ponemos las mismas manos en la cabeza? Cuando adulteramos. Santiago prosigue afirmando que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cuando Santiago habla del mundo no se está refiriendo, como he explicado, al planeta, ¿verdad?, en el cual vivimos, sino al sistema de pensamiento que el hombre ha edificado para sí mismo, en un esfuerzo para satisfacer el deseo de los ojos, como dice Primera de Juan, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, sus principios y valores, sus pensamientos, su sistema de pensamiento por los cuales se dirige. Y este sistema de pensamiento no hay lugar para Dios, no hay lugar para Dios. El entablar amistad con este sistema, con este mundo, con este pensamiento es equivalente a declarar la guerra a Dios. Es lo que va a decir el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque sencillamente al alinearnos con el mundo estamos de la mano con el sistema político, religioso y social que llevó a Cristo al Calvario y que desecha a la Iglesia y que no quiere que nada que huela a Cristo se manifieste en medio de este mundo. ¿Por qué la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque es el mundo con su bien montada estructura de manipulación que hoy por hoy está persiguiendo y rechazando a la Iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Hermanos, conozco a muchos, podríamos decir, tú y yo lo podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Yo conozco a muchos que dicen, yo no soy enemigo de Dios, simplemente no quiero saber nada de Dios. Otros pueden decir, bueno, yo no niego a Dios, ni estoy a favor, simplemente yo soy neutral, yo paso. En lo espiritual, querido hermano, hermana, no existe terreno medio, no existe terreno neutral. O estamos con Dios, o somos enemigos de Dios, una u otra. Cualquiera que va del brazo con el mundo se constituye automáticamente en un enemigo de Dios, porque va a favor de los pensamientos que van en contra de su voluntad. Debemos, hermanos, de estar preparados para los cambios y como vienen cambios nos debemos de preparar para presentar defensa y esperanza de lo que en nuestros corazones hay. Por eso, Iglesia, cuando hay una fe verdadera, el mensaje de la cruz se transmite y es en estos tiempos tan difíciles cuando más falta hace. Es necesario que se levanten hombres y mujeres preparados para los cambios, para eso que viene, y para eso que viene deben de ser entendidos en estos tiempos y que hablen de la cruz de Cristo. Porque es un mandamiento del Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dejadme deciros, hermanos, de que en estos tiempos tan confusos, muchas veces nos encontramos con la necesidad, y te vas a encontrar y nos encontramos con la necesidad de declarar en quién hemos creído, y es entonces cuando debemos de tener algo muy claro, y es la defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza, la cual en muchos lugares está siendo acribillada, negada, arrinconada y puesta en entredicho por falsos maestros, por filósofos, por políticos, por pensadores y gente que lo que quieren es quitar de en medio todo lo que huele a cristianismo y manipularte. El apóstol Pedro, en su primera carta, un poquito más adelante de donde estás,
Ahí Santiago, baja Primera de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente. El apóstol Pedro dice en su primera carta lo siguiente, capítulo 3, y aquí quiero acabar, hermano, con vosotros. Capítulo 3, dice el verso 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sé que ahora el Espíritu Santo os ha llevado a meteros ahí en el texto. Os veo que estáis ahí metidos en el texto. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, siempre preparados para presentar defensa. La fe y de la esperanza que hay en vuestros corazones, con reverencia y mansedumbre. Aleluya. Y ahí hay tres cosas que quiero identificar. Lo primero, querido hermano, que habla el apóstol es santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Los creyentes debemos consagrar lo que va a decir nuestros corazones al Señor, darle toda la autoridad a Él en nuestras vidas, es decir, vivir en santidad, vivir en santidad. El corazón, desde una perspectiva bíblica, hermano, dice que es el centro de la existencia del hombre, aunque evidentemente lo que rige al hombre es la mente, es el cerebro, ¿verdad? Pero desde una perspectiva bíblica, cuando habla del corazón, ya el otro día salió este texto, pero en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, el creyente le dedica toda su vida, se entrega a Él, se consagra, sirve de una manera tremenda, rápida, gloriosa. Cuando el corazón está controlado por el creyente, por Jesucristo, el creyente se dedica de entero a la vida, en las cosas del Señor, al servicio. Estamos libres, hermanos, de cualquier temor. Ya lo dice ahí el texto también, ¿verdad? No os conturbéis, el verso anterior, 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Al contrario, estamos libres de cualquier temor y dispuestos a defendernos de los enemigos. Cuando tú tienes clara tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, y cuando tú estás preparado y lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy nos vuelve a hablar el Señor de santidad en esta palabra, ¿verdad? En este texto, en este primer punto, la santidad va a marcar la diferencia entre la iglesia y el mundo. Todo lo demás de una forma u otra puede ser parecido, pero la santidad, querido hermano y hermana, marca la diferencia. Debemos de tener una mente renovada por el Espíritu, ya lo dijo el apóstol Pablo, tanto en Efesios como también en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo nuestro ser tiene que estar controlado por el poder del Espíritu Santo. Por eso semanas atrás he hablado del control del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, poco vamos a hacer. El Señor debe de sentarse en el trono de nuestro corazón y cada uno de nuestros pensamientos debe de estar sujeto a su señorío y autoridad. Él debe de reinar en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores, sin tener competencia con nada ni con nadie. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, pues amará al uno y aborrecerá al otro. Por lo tanto, antes de presentar defensa debemos de santificar nuestros corazones. En segundo lugar, rápido, siempre, dice el apóstol, siempre preparados, listos para presentar defensa. Tú no puedes estar despistado, despistada, como te coja despistado, mal. Yo no sé tú, aquellos que trabajáis, que habéis tenido algún accidente en el trabajo. Yo tuve un accidente grave, por poco pierdo este dedo, que lo veis un poquito ahí
aquí no tengo hueso, en una máquina, la General Motors, yo trabajaba en General Motors, y me despisté y puse la mano donde no la tenía que poner. Y cuando me di cuenta tenía el dedo que no era un dedo, era una cosa ahí, era una salchicha y... Aquellos que trabajáis, habéis trabajado de albañil, no sé si alguna vez te ha dado un martillo, te has despistado, ¡pum! Y te da el golpe en el lugar, ¿verdad? O te despistas, estás con los platos liados, hermana, y ¡pum! Te se cae el plato, me despisté, se me cayó el plato, se rompió el plato. Te despistas y si vas conduciendo, pues entonces, como te despistes conduciendo, pues puede ser algo grave, ¿verdad? Siempre preparados. Quiero deciros una cosa, hermano, el enemigo, el diablo, está, como dice el apóstol Pedro también, pendiente, como león rugiente. ¿Habéis visto esos documentales de naturaleza de las presas, cuando está el león detrás de esa presa, de ese ciervo, de ese detrás, agazapado detrás del, buscando, mirando cualquier tipo de movimiento? Así está el diablo mirándote. Y si tú no estás preparado, estás va a venir y ¡plaf! Te va a dar una dentellada, y te va a hacer daño, Hermanos, nosotros no vivimos en una época en la cual podamos pasar por alto estos pensamientos de los críticos y enemigos de la cruz de Cristo, Por ello debemos de estar preparados y no caer en la trampa de decir, bueno, es que el Espíritu Santo el Espíritu Santo sí, pero el Espíritu Santo te va a recordar, te va a traer, pero si tú estás preparada. No, yo me siento en el sofá y el aire acondicionado, ahora el aire acondicionado, ¿verdad? El mando a distancia y, bueno, ya. No, querido hermano, querida hermana. Hay un refrán por aquí, por Andalucía, que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Por ahí también se dice más o menos igual. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hermano, Dios nos ha puesto lo que debemos de decir y nos lo ha puesto en nuestras manos. Nos lo ha puesto en nuestras manos. No, es que el Espíritu Santo me va a recordar. No, si el Señor te lo ha puesto, lo que tienes que decir. Está aquí. Es lo que tú tienes que decir. Amén. Tú no tienes que decir, bueno, es que yo creo, es que yo pienso, es que me dijo la vecina del quinto. No, es que yo te he puesto lo que tienes que decir. Por eso, el apóstol Pablo, en Timoteo, dice, es inspirada, la palabra es inspirada, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Para defender y presentar defensas debemos conocer la palabra, debemos estudiar la palabra, memorizar la palabra, saber encajar la palabra en los tiempos en que vivimos. ¿Conoces las doctrinas de la palabra? ¿La meditas? ¿La estudias? ¿Sabes desarrollarla? ¿Te deleitas en ella? La Biblia es Dios hablando a tu corazón, es Dios hablándote a ti. Yo no sé si a ti te gusta, hay muchas veces que decimos, quiero oír a Dios. Bueno, pues aquí tiene 66 libros, que esto es un compendio, no es un libro, es un compendio, es una enciclopedia de 66 libros, 39 y 27, donde vas a encontrar lo que Dios te está diciendo y habla y te quiere decir. Si no conoces la palabra de Dios, si no conoces la ideología que aquí hay, te van a manipular con otras ideologías. Amén, hermanos. Tercero y acabo. Debemos de estar preparados para presentar, como dice el texto, una defensa. Para defender algo, primero debemos
reconocer la esperanza de ese ataque que tenemos, Querida Iglesia, estamos viviendo bajo ataque y lo tenemos que decir, lo tenemos que considerar. Estamos en el campo de batalla, crucial, cruel, y nuestro principal enemigo, lo sabemos, es el diablo, con todos sus pensamientos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, la evolución, el ateísmo y las filosofías de este mundo, los pensamientos, el humanismo, todo esto que tenemos alrededor de nosotros está intentando manipular al ser humano para llevarlo donde ellos quieren, donde esas esferas gubernamentales quieren llevar al ser humano. Dejadme que vuelva a hacer mención de esa doctrina, filosofía de la diversidad o ideología de género. Yo ya el jueves hablaba aquí, es verdad, de que cuando en el 2005, en otra iglesia, compartía sobre esto, cuando se inició la ley o se promulgó la ley en el gobierno español. Y esto lo estuve compartiendo y me escribieron algunos pastores diciéndome que qué es lo que yo estaba hablando sobre, y hablé ya sobre el poliamori, sobre distintos conceptos de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero lo último de la moda que conocemos y sabemos todo, y que eso está ya, y estoy conociendo a adolescentes. Me están llegando a mi conocimiento, queridos hermanos y hermanas, y de gente cerca, que hoy se levanta el adolescente, la nena o el nene, diciendo que se siente un gatito. Y es un gato. Estoy conociendo a jóvenes que se levantan un día diciendo que quieren tener una pareja, pero una pareja con un animal, y tienen una pareja con un animal. Esto quizás es fuerte decirlo en este contexto, pero cuidado, porque estas son las ideologías, aparte de todo lo económico, financiero, político, social que se está viviendo. Hay algo, permitidme, hermano, que os lo diga, porque es algo que ya, se da y ha salido ya en la televisión, en las noticias. ¿Sabéis lo que significa soligamia? Soligamia o sologamia. Sologamia es las personas que se casan, que contraen matrimonio consigo mismas, porque están enamoradas de sí y se casan con ellas mismas. Permitidme, qué aburrida tiene que ser la noche de bodas, la luna de miel, ¿verdad? Qué aburrida tiene que ser la noche, esa luna de miel. Bueno, ya esto ha salido, es algo... Es decir, el pansexual, todo es sexual. Es decir, hermanos, esta doctrina están en medio de nosotros. Y quiero deciros algo, mamá, papá, abuelos, titos, titas, si tienes hijos, si no los tienes, seguramente tienes gente a tu alrededor. Todo esto está educando a nuestros hijos. Todo esto nos está manipulando. Y creemos que, hombre, hay que tener solidaridad, tolerancia, hombre, hay que... Cuidado con el buenismo y cuidado con el humanismo, porque esto ha destruido mucho una doctrina heterodoxa, fundamental, coherente. Esto ha contribuido a la corrupción de esa sana doctrina que la Iglesia del Señor debe de tener. Hermanos, todas estas cosas nos manipulan. Pero también, y no quiero saltar, es peligroso lo que ocurre aún dentro de nuestras propias filas, porque hay hermanos que están cayendo en todo este tipo de ideologías. Filas como los falsos maestros y apóstoles, que ya habló el hermano, falsos maestros, apóstoles, falsos pastores, pero también dice Pablo, falsos hermanos. Muchas veces decimos maestros, apóstoles y pastores, pero también hay hermanos, falsos hermanos y hermanas, dentro de la propia iglesia. Cuidado, porque están ahí con mensajes
con mensajes fuera de contexto y sin una aplicación correcta, llevando a errores a muchos hermanos y hermanas nuestras, porque no conocen la verdadera doctrina, sacan el texto fuera del contexto y te dicen cualquier cosa y permitidme cualquier estupidez. Debemos y tenemos que agradar a Dios. Ahí están las iglesias inclusivas, ya en España las hay, iglesias inclusivas, como la IE y otras tantas, predicadores de la prosperidad, o aquellos que escriben en contra de la propia sexualidad de Jesús, como Carlos Oswald, ¿verdad? Y la librería Logos, líder de la iglesia, escribió un libro que todos conocéis, que ya yo he mencionado en varias ocasiones, y que no voy a mencionar hoy, pero que habla en contra de la propia sexualidad de Jesús. Tenemos y debemos de ser entendidos en los tiempos, queridos hermanos y hermanas, y reconocer que Satanás y sus secuaces están siempre listos para destruir y arrancar todo lo que huele a Cristo. La obra del diablo es destruir la obra de Dios. Y nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 2, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito sea el Señor. Nosotros vamos por delante, debemos de ir por delante, porque el Señor viene con nosotros. Son tiempos donde la iglesia del Señor pasa por momentos peligrosos. Siempre lo ha pasado, pero estamos viviendo momentos difíciles, complicados. Ya prontito está el Señor en su venida a recoger a su iglesia. Y estamos viviendo momentos a nivel mundial, europeo, local. Por lo tanto, hermanos, estemos listos y preparados para presentar defensa ante los cambios que vienen. Siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe y esperanza. Amén. Todos estos cambios, tanto políticos como económicos y de pensamientos, con toda la revolución digital, va a tratar de manipular a la sociedad. Los poderes quieren verte sometido a sus marcas, a sus políticas, a su manipulación, a sus videojuegos, a los que ellos quieren, a lo que ellos ganan dinero, y te quieren tener y hacerte esclavo de sus propios negocios e intereses. El cristianismo en este siglo XXI va a demandar valor, como en otros siglos. En tiempos pasados las plagas y las persecuciones eran mortales, pero en este siglo tenemos otra clase de plagas que nos dan muerte espiritual, nos quitan la vida espiritual y la comunión estrecha con el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: sed llenos del Espíritu Santo, continuamente y permanentemente. Bendito sea el Señor. Debemos de prepararnos para los cambios, porque esta defensa a la cual estamos llamados no es tan solo de los predicadores o pastores, sino de toda la iglesia. Aleluya. Finalmente, hermanos, debemos de presentar nuestra defensa, como dice el texto, con mansedumbre y reverencia, con un espíritu afable, apacible, manso, con todo respeto, amando a toda persona, sea de la condición que sea. Nosotros éramos algunos, no sé, ladrones, mentirosos, adúlteros, hipócritas, falsos, algún que otro asesino también. Pero éramos. Cuando vinimos a Cristo, el Señor nos cambia y nos transforma a su imagen y voluntad. Nos hace nuevas criaturas para la gloria de Dios. No somos mejores, no. Aquí hay hermanos que han sido drogadictos, otros ladrones, alguna que otra hermana quizá, prostituta, claro que sí. Ladrón, traficante, también los hay. También los hay albañiles, yeseros, bodegueros, médicos, todavía no, pero lo sabremos. Ahí hay una preciosidad que está estudiando y que de aquí a poco. Tenemos hermanas también con carrera, con estudios, claro que sí. Pero hemos venido a Cristo con nuestro estado humano, pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos cambia, nos restaura, sana, levanta. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí.
Por eso, si tú eres soldado de la cruz de Cristo, la cruz sobre todo representa amor. Amor y verdad. Amor y verdad. Es urgente para cada familia que vayamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, necesito de ti. Amén. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu unción. Porque no quiero que me manipulen. No quiero que me engañen. Porque no quiero dejar de servirte a ti. No quiero dejar que mi corazón te agrade a ti. Porque no quiero, Señor, de dejar de adorarte y de alabarte a ti. Porque por encima de todo lo que quiero es agradarte a ti. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Aleluya. Adora a Dios un momento. Adóralo a Él. Adóralo a Él. Adóralo a Él. Aleluya. Aleluya. Adóralo, adóralo. Tengo una canción que habla de lo que está hablando, de lo de primero de estar callado y todo eso, y de lo de hablar en contra de la ideología de este mundo y todo. Lo que pasa es que es un rap, pero otra no encontrar. Aleluya. Gloria a Dios. Ora ahí un momento, hermano. Busca ahí un momento, un minuto. Busca ahí un momento. Un minuto la presencia del Señor ahí. Empieza a orar, empieza a orar. Dile al Señor que te bendiga, que te llene, que te prepare para los cambios que hay en este mundo.